Buenas noches con todos. Reciban un cordial saludo de parte de Mario Cubi. En la materia de estática vamos a realizar un ejercicio utilizando el método de nodos sobre armadura. Pero antes de realizar el ejercicio es importante conocer algunos conceptos para entender el ejercicio, como el concepto de armadura, método de nodos, fuerza cero y análisis de armadura por el método de nodos. Armadura. Una armadura es una estructura compuesta de elementos unidos entre sí por sus extremos. Para poder fabricar, diseñar, construir una armadura, se la puede realizar de caña, madera o barras metálicas. Un ejemplo de armadura de techo. Como pueden observar, la armadura de techo, y es importante indicar que toda armadura, sea armadura de techo, armadura de puente, sirve para soportar carga. Dicha carga se transmite por los elementos de forma horizontal, vertical o inclinado hacia los nodos. Supongamos que se aplica una fuerza en el nodo. Dicha fuerza se transmite a todos los nodos, especialmente a los nodos más cercanos en la armadura. Por ende, el elemento que estoy indicando produce un alargamiento al aplicar una fuerza de 400 libras. Quiere decir que la fuerza en el nodo va a salir. Por ende, es una fuerza de tensión. Asimismo, la fuerza que se le aplica de 450 libras en este elemento produce un acortamiento. Es decir, que en este nodo va a ingresar dicha fuerza. Por ende, es una fuerza de comprensión. Método de nodos. El método de nodos determina la fuerza de cada elemento que interviene en una armadura, es decir, la fuerza que actúa en cada elemento. Elemento de fuerza cero. Es importante en la armadura identificar el elemento de fuerza cero. Quiere decir, ese elemento no soporta carga, por ende se la puede suprimir para poder hacer más fácil la resolución del ejercicio. También es importante conocer los pasos para el análisis de armadura por el método de nodos. Los pasos a seguir son los siguientes. Primero, debemos identificar los nodos. Segundo, determinar las reacciones en los apoyos. Tercero, seleccionar un nodo donde se pueda conocer una fuerza y dos fuerzas desconocidas. Cuarto, dibujar el diagrama de cuerpo libre del nodo. Quinto, aplicar las condiciones de equilibrio. Sexto, aplicar las condiciones de momento si fuera necesario. Y por último, determinar la fuerza que actúa en los elementos, si es una fuerza de tensión o compresión. Vamos a resolver un ejercicio utilizando el método del nodo.
Nos dice, determine la fuerza en cada elemento de la armadura. Establezca si los elementos están en tensión o comprensión. Tenemos una armadura simple. Usando los pasos para el análisis de la armadura por el método de nodos, nos dice primero debemos identificar los nodos. Tenemos nodo A, B, C y por último nodo D. Antes de seguir, es importante identificar el elemento de fuerza cero para poder suprimirlo y hacer más simple el ejercicio. Ahora podemos identificar el elemento de fuerza cero que se encuentra en B, D. Por lo tanto, vamos a tener una armadura diferente, como esta. ¿Ya? Entonces, vamos nuevamente a seguir los pasos del análisis de armadura por el método del nodo, que empieza identificando los nodos. Tenemos nodo A, B, C. Segundo, nos dice que debemos determinar las reacciones de apoyo. Sabemos que en el nodo A tenemos un apoyo con rodillo. Quiere decir que se puede mover de forma horizontal, pero no de forma vertical. Por ende, hay una reacción a Y hacia arriba. En el nodo C tenemos un apoyo fijo que nos indica que los elementos que conforman dicha estructura no se va a poder mover de forma horizontal ni vertical, pero tenemos una reacción que actúa por este apoyo. La reacción es Cx hacia la izquierda y una reacción de Cy hacia arriba. También nos dice que debemos identificar el nodo donde tenga una fuerza conocida y dos fuerzas desconocidas. Como podemos observar en la armadura, en el nodo B tenemos una fuerza conocida y a su vez dos fuerzas desconocidas, que es la fuerza BC y la fuerza BA. Por ende, vamos a trabajar con el nodo B. Aplicando el análisis nos dice que debemos realizar un diagrama de cuerpo libre del nodo B. Vamos a poner el nodo B en donde podemos colocar la fuerza que actúa sobre este nodo, que es de 450 libras. A su vez, dicha fuerza que es aplicada al nodo B en la armadura, al elemento BC, ocasiona un alargamiento. Por ende, la fuerza sale de B. Por lo tanto, en BC, la fuerza va a salir. Asimismo, en BA, al aplicar la fuerza de 450 libras, se produce un acortamiento en este elemento. Quiere decir
que la fuerza en el nodo B va a ingresar. Por lo tanto, la fuerza BC y la fuerza BA producen coordenadas tanto en X como en Y. Por lo tanto, vamos a tener fuerza BC en X es igual a la fuerza BC que multiplica al coseno de 45 grados. ¿De dónde sale tu 45? Pues sale de BC que tiene un ángulo de 45, sabiendo que la altura de C hacia B es de 4 pies y la distancia entre BC es de 4 pies. Por ende, tendrá un ángulo de 45 grados. Continuando con la fuerza de BC en Y, es igual a la fuerza de BC que multiplica el seno de 45. Asimismo, la fuerza BA tendrá su coordenada tanto en X como en Y. Siguiendo el análisis para poder resolver el ejercicio por el método del nodo, nos dice también que debemos utilizar las condiciones de equilibrio, donde nos dice que la sumatoria de fuerza en X es igual a cero, sabiendo que la fuerza que se le aplica a B va hacia la izquierda, por ende es negativo. Sería menos 450 libras más la fuerza de BA que multiplica coseno de 45 grados más la fuerza de BC que multiplica el coseno de 45 grados. Todo esto igual a cero. Traspasando, poniendo el valor de menos 450 libras. Hacia el otro lado tenemos la fuerza de BA que multiplica 0,707 más la fuerza de BC que multiplica 0,707 es igual a 450 libras. Por ende, tenemos la primera ecuación. Como podemos observar en esta ecuación, tenemos dos incógnitas y no se puede resolver. Por lo tanto, la dejamos ahí y vamos a realizar la sumatoria de fuerza en Y, que es igual a cero. Siempre indicando que la flecha hacia arriba será positiva. Por lo tanto, tenemos la fuerza BA que multiplica seno de 45 menos la fuerza de BC que multiplica seno de 45 es igual a cero. Por lo tanto, tenemos la segunda ecuación, donde también tenemos dos incógnitas. Por lo tanto, tenemos un sistema de ecuación y vamos a utilizar las dos ecuaciones para poder resolver las incógnitas. Tomamos la primera ecuación más la segunda ecuación y la podemos resolver por diferentes métodos de solución: reducción, eliminación, sustitución, dependiendo de cada uno. Por lo tanto, vamos a despejar la incógnita y vamos a obtener que la fuerza de BA es igual a 318,246 libras. Por lo tanto, ya tenemos la fuerza BA que es igual a 318,246
246 libras. Continuando con las condiciones de equilibrio, vamos a utilizar la segunda ecuación para poder reemplazar la incógnita que ya tenemos y así encontrar la otra fuerza que es la fuerza de BC. Tomamos la segunda ecuación y reemplazamos los valores. Por lo tanto, la fuerza BC es igual a 318,246 libras. Por lo tanto, ya tenemos la fuerza en BC. Y ahora solo nos falta encontrar la fuerza en AC. Ahora debemos elegir el nodo que tenga menos incógnita para poder seguir resolviendo el ejercicio. Observamos que en el nodo A tenemos dos incógnitas y en el nodo C tenemos tres incógnitas. Por ende, vamos a utilizar el nodo A. Hacemos el diagrama de cuerpo libre del nodo A. Trasladamos el nodo A y a su vez vamos a representar la fuerza que actúa en ella. En este caso es una fuerza de BA que es igual a 318,246 libras. Sabiendo que la fuerza de 450 libras actúa en este nodo, va a provocar en el elemento de BA un acortamiento. Es decir, que la fuerza en B o en el nodo B, perdón, va a ingresar. Por ende, dicha fuerza va a ingresar en el nodo A. Ahora, también tenemos una fuerza de AC. Sabemos que la fuerza de 450 libras al momento de actuar en el nodo B va a ocasionar que el elemento BC provoque un alargamiento en el elemento AC. Por ende, la fuerza en el nodo A va hacia afuera. Y también tenemos en el nodo A una reacción de AY que es hacia arriba. La fuerza BA produce coordenada tanto en X como en Y. Por ende, tenemos la siguiente coordenada tanto en X como en Y. En X tenemos la fuerza de BAX es igual a 225 libras. Y en Y tenemos 225 libras. Lo mismo. Ahora vamos a realizar las condiciones de equilibrio de este nodo. Por ende, sumatoria de fuerza en X es igual a cero, siempre indicando la flecha hacia la derecha va a ser positivo. Tenemos la fuerza AC es positivo menos la fuerza BA que multiplica el coseno de 45 es igual a cero. Colocando los valores, obtenemos que la fuerza AC es igual a 225 libras. Por ende, ya tenemos la fuerza que actúa en el elemento AC.
tenemos las tres fuerzas y no es necesario calcular la reacción de A a Y, pero como estamos aquí, pues vamos a realizarlo. La fuerza, la fuerza en A y perdón, la sumatoria de fuerzas en Y es igual a cero, donde tenemos la reacción a Y menos la fuerza de BA que multiplica seno de 45, que es igual a cero. Por lo tanto, colocando los valores, tenemos que la reacción a Y es igual a 225 libras. Siguiendo con el análisis de armadura por el método de nodos, como ya tenemos las tres fuerzas que actúan tanto en el elemento BC, BA y AC, ahora debemos determinar la fuerza que actúa en cada elemento, si es una fuerza de tensión o de comprensión. Por lo tanto, la fuerza de 450 libras que actúa en el nodo B ocasiona que el elemento BC se produzca un alargamiento. Por ende, es una fuerza de tensión. A su vez, la fuerza que se aplica en el nodo B ocasiona que el elemento BA se produzca un acortamiento, es decir, que la fuerza va ingresando en el nodo B. Por ende, es una fuerza de compresión. Asimismo, la fuerza que actúa en el nodo B ocasiona que el elemento AC se produzca un alargamiento, es decir, una fuerza de tensión. Por lo tanto, es importante conocer la fuerza que actúa en cada elemento de una estructura para poder saber si dicha fuerza va a soportar el peso, sea de un techo o de un puente. De mi parte, muchas gracias.